Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 2567-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional de la misma naturaleza promovida por el señor Carlos Ramos Chávez como alcalde comunitario en la aldea Toninchún del municipio, no sé si sea Toninchún o Toinima, del municipio de Tajumulco, del departamento de San Marcos, y como representante común contra el director general de minería del Ministerio de Energía y Minas. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la resolutiva del fallo y hará las recomendaciones que deben observarse en la presente vista. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 13 de marzo de 2015, consideró: en este caso concreto, el postulante demanda la protección constitucional basado en el hecho de que se inobservó la aplicación del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribunales, instrumento internacional que fue ratificado el 24 de mayo de 1996 y publicado el 5 de junio del mismo año, vigente a partir del día 4 de junio de 1997. El precepto citado establece la consulta previa mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por lo tanto, la autoridad impugnada se limitó a indicar y reconoció que los accionantes no tuvieron participación en el procedimiento administrativo, lo que se constata de la lectura de su memorial de evacuación de audiencia por 48 horas. Este tribunal no comparte la argumentación de la autoridad recurrida, por cuanto que el hecho de que el alcalde municipal de Tajumulco sea el que tiene que nombrar a los alcaldes comunitarios no significa que existiera un procedimiento democrático de elección o designación, pues este procedimiento debe existir por disposición legal y son las comunidades quienes libremente eligen y designan a sus alcaldes comunitarios de conformidad con el segundo párrafo del artículo 56 del Código Municipal. En ese orden de ideas se establece que las funciones del alcalde municipal y de los alcaldes comunitarios son distintos e independientes, teniendo cada funcionario sus atribuciones establecidas en la ley sin que exista duplicidad de funciones, y en ningún momento la ley contempla que el alcalde municipal representa a los alcaldes comunitarios, pues las comunidades gozan de representación a través de estos en cuanto a sus intereses comunitarios, no en cuanto al municipio en general. Por tales razones, no se comparte la tesis de la autoridad impugnada que debió darles participación a los alcaldes comunitarios en el expediente administrativo de prórroga de licencia de exploración a que se ha hecho referencia. Además, esta sala establece que el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, por ser materia de derechos humanos conforme al artículo 46 de la Ley Fundamental, prevalece sobre el derecho interno, aún sobre los preceptos sociales establecidos en el artículo 125 de la Constitución. Por lo que previo a su aplicación, en cuanto a los proyectos que puedan afectar a una comunidad indígena, debe aplicarse con prioridad las disposiciones contenidas en el Convenio 169 IBID, el cual es la ley en Guatemala en materia de derechos humanos y prevalece sobre el derecho interno. Por los motivos expuestos, esta sala acoge la tesis de los amparistas, especialmente las manifestadas en la evacuación de la audiencia para la vista en forma pública y oral, en el sentido de que el derecho a la consulta está vinculado con el hecho de ser indígena y no se puede realizar una obra o proyecto sin que se haya consultado al pueblo, pues tiene que ser previamente a través de un procedimiento pleno e informado, siguiendo la consulta precisa, inteligible, comprensible y en el idioma propio, a lo que agregó que la Corte de Constitucionalidad ya ha establecido el derecho a la consulta como una obligación ineludible del Estado. Es su obligación garantizar que cada vez que se va a tomar una decisión susceptible de afectar a los pueblos indígenas, tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta previa. Lo que este tribunal establece que no cumplió el Ministerio de Energía y Minas, conculcándose el derecho a la consulta libre, previa e informada. Con base en esta consideración, al resolver, declaró: 1. Otorga el amparo solicitado por Silvestre López Pérez, Carlos Ramos Chávez, Tomás Juárez Chilel, Pablo López y López y Humberto Gervasio Velázquez Cinto, quienes unificaron personería en Carlos Ramos Chávez, en contra del director general de minería por las razones consideradas. 2. Para los efectos positivos del presente fallo se deja en suspenso: a.
La resolución emitida por el Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, identificada con el número 103, emitida el 13 de marzo de 2012, a través de la cual se otorgó prórroga por 2 años de la licencia de exploración minera denominada Tajumulco 2, para explorar oro, plata, cobre, plomo y zinc, ubicada en el municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, a favor de la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima. Consecuentemente, sin efecto de las actuaciones que conforman el procedimiento administrativo mediante el cual se emitió la resolución referida, que constituye el acto reclamado. B. La licencia de exploración aquí descrita, debiéndose abstener la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, de continuar en el uso y ejercicio de la licencia relacionada. Asimismo, se ordena el cese inmediato de cualquier proyecto derivado de la prórroga a dicha licencia, para lo cual se le fija a la autoridad impugnada el plazo de 3 días para notificar a la entidad Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, sobre el contenido del presente fallo y su inmediato cumplimiento, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se impondrá una multa de 4,000 quetzales y se le certificará lo conducente al Ministerio Público para la investigación correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual podrán compartirlo o concederlo al abogado, momento en el cual deberán expresar sus argumentaciones respecto de la sentencia de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias, señor. Pueden hacer uso de la palabra tanto el solicitante del amparo requirente de la vista pública, don Tomás Juárez Chile, el alcalde comunitario de la aldea Tuinimá, del municipio de Tajumulco, del departamento de San Marcos, y su abogado Benito Morales Lainez. Bien, señor magistrado, tengo a cada uno de ustedes muy buenos días. Vengo presentando al pueblo de Tajumulco como Consejo MAM, electo por el pueblo. Entonces traigo el mensaje del pueblo para decirlo aquí. El pueblo ha dicho que no a la minería, es porque es una contaminación al pueblo y el pueblo dice no. Entonces a eso vengo representando, que respeta nuestras tierras y nuestros derechos. El pueblo de Tajumulco es un pueblo humilde y realmente gente trabajadora y no se quiere que sea contaminado con la minería. Entonces el pueblo dice que no a la minería y realmente entonces a eso vengo a explicarle al presidente, porque no estamos robando nada al presidente, simplemente que respeta nuestras tierras y nuestros derechos como humanos que somos. Y realmente quiero pedirle antemano y en nombre de Dios aquí al señor magistrado para pedirles que el pueblo ha dicho que defendemos nuestras tierras, incluyendo con nuestras propias vidas. Eso es lo que el pueblo han dicho y soy portavoz del pueblo para decirlo, y quizás son las pocas palabras que puedo expresarlo y dejo el uso al licenciado. Quizás él puede tomar más su tiempo a mi tiempo para completar mi tiempo, y muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días a las autoridades comunitarias de Tajumulco presentes en esta vista. Efectivamente hemos pedido que se vea en vista pública la apelación interpuesta por el director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, en virtud de que está impugnando la sentencia dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que de manera acertada, de manera fundamentada, basado en la jurisprudencia que esta misma Corte ha sentado,
ha declarado con lugar, ha declarado que efectivamente al otorgar la licencia minera de exploración que se está discutiendo en la presente acción de amparo, se hizo a espaldas del pueblo Mayamán de Tajumulco, San Marcos, no se le consultó previamente, no se hizo no se hizo y por lo tanto no se cumplió con ninguna de las características del derecho a la consulta. Y además establece que efectivamente al estar en suspenso esa licencia y al quedar en suspenso, se debe ordenar a la empresa Montana Exploradora de Guatemala, sociedad anónima, el cese de cualquier actividad relacionada con esa licencia. La apelación, lamentablemente, no es una apelación que valga la pena discutirla, es una apelación que en materia, si se puede hablar, argumentativa, solamente tiene una página y básicamente se concentra en que dice que el amparo debe denegarse, debe revocarse, porque no se tomó en cuenta que en un momento determinado del procedimiento administrativo se notificó al alcalde municipal. Y por otro lado dice que no se tomó en consideración que el artículo 56 del Código Municipal no indica que el alcalde es independiente de los alcaldes comunitarios. Y por otro lado hace un análisis que, si bien es cierto, no es la materia de la apelación per se, sí que es interesante a partir de que habla sobre que la sentencia de la sala maneja la tesis de que efectivamente debe prevalecer, siendo el convenio 169 de la OIT un instrumento internacional de derechos humanos, debe prevalecer sobre la disposición administrativa, lo cual lo fundamenta la sala a partir de lo que establece el artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República. En síntesis, yo creo que hay que decirle a esta Corte, porque esta discusión no es nueva, no es novedosa, es ampliamente discutida por esta Corte, hay sendas sentencias que hablan sobre el análisis de los casos de procedencia de un amparo. Efectivamente hay que recordar que el nombramiento y la designación, si analizamos el artículo 56 del Código Municipal, es una cosa diferente. El nombramiento, efectivamente, dice este artículo, de los alcaldes comunitarios lo hace el alcalde municipal. Simplemente el nombramiento, porque la designación y la elección de los alcaldes comunitarios es un acto propio de las propias comunidades, valga la redundancia. En ese sentido no tiene ninguna sostenibilidad decir que si el alcalde municipal que representa al municipio fue notificado administrativamente del trámite de la licencia, no puede absorber la representación de los alcaldes comunitarios. Los alcaldes comunitarios, de conformidad con este artículo, habla del respeto a los usos, costumbres y valores de las propias comunidades. Es una materialización de alguna manera de lo que establece el artículo 66 de la Constitución Política de la República. Por otro lado, es interesante analizar que efectivamente el convenio 169, no quiero hablar específicamente de ello, sino más bien recordar que lo que tiene es un espíritu, y el espíritu del convenio 169 es tratar de equiparar esa exclusión histórica que los pueblos indígenas han tenido en el mundo. Y lo que pretende el convenio 169 es que los estados asuman la responsabilidad de que los pueblos indígenas tienen que ser parte de las decisiones del Estado. Se trata entonces de que la gente, los pueblos indígenas, no sigan considerados ciudadanos de segunda clase, sino ciudadanos a quienes se les debe respeto, se les debe el respeto justamente a partir de que ellos son los que habitan los territorios, los bienes naturales que hay en sus territorios son de los pueblos indígenas, y que el Estado, lo que pretende el convenio 169 es que el Estado, a la hora de tomar decisiones susceptibles de afectarles, pueda tomar en consideración su opinión, su participación, su sentir y todo lo que convenga a sus intereses. En ese sentido, hay un derecho que es fundamental, que es el derecho a la consulta. Sendos informes hablan de que el derecho de la consulta debe entenderse como la piedra angular del convenio 169.
¿Qué significa eso? Significa de que efectivamente logra materializar otros derechos como la participación política, el derecho de ser tomado en cuenta en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que pueda decidir sobre los diversos mecanismos de desarrollo, de autogobierno, de decisión sobre los bienes naturales, es decir, materializa otros derechos. Eso es muy importante de cara a poder analizar esto que la apelación dice, que alega de que no, el Ministerio de Energía y Minas no comparte la tesis de la sentencia, que dice que siendo el convenio 169 un instrumento de derechos humanos, de conformidad con el artículo 46, debe aplicarse prioritariamente. Eso significa que en todo caso, si hay una disposición establecida en el artículo 125 de la Constitución que dice que se declara de interés nacional la explotación racional de los recursos naturales, entonces debemos traer a colación la tesis que habla sobre la ponderación de los derechos. Es decir, el convenio 169 lo que trata, lo que pretende, lo que obliga a los estados es a que se pueda rescatar la existencia misma de los pueblos. Sabemos que hay diversos mecanismos que los estados utilizan y Guatemala no es la excepción. Históricamente es un estado racista, excluyente, que ha limitado el ejercicio en condiciones de igualdad de los pueblos, y efectivamente es a donde va el convenio 169. El convenio, cuando habla de la consulta, cuando habla de preguntar previamente a los pueblos indígenas, es bajo la consideración de que son seres humanos que merecen el respeto y merecen toda la consideración para ser tomados en cuenta en las decisiones del Estado. Eso es lo que pretende. Entonces, estamos hablando de la existencia de los pueblos, estamos hablando de el no exterminio a los pueblos. Efectivamente, cuando sopesamos eso de cara a la explotación de los recursos naturales, entonces, ¿cuál es la obligación del Estado? Al final de cuentas, sabemos que la obligación del Estado es garantizar la vida, la libertad, la seguridad y el desarrollo integral de la persona humana. Eso dice la Constitución. Entonces, si sopesamos eso con la explotación minera, tenemos que recordar, y seguramente esta Corte lo sabrá, hay un informe de hace aproximadamente 8 años que hizo ACIES sobre el costo-beneficio de la explotación minera en Guatemala. Y en resumen, establece que al Estado le cuesta 3 veces más de lo que percibe. Sabemos que la ley de minería establece como regalía el 1% para el Estado. Sin embargo, las ganancias son multimillonarias de las empresas extractivas. Entonces, esos son los elementos que tenemos que valorar para sopesar entonces la existencia de derechos. ¿Qué es lo que pretende el convenio 169 y qué es lo que pretende al final de cuentas el Estado? Pretende que efectivamente la gente pueda vivir, desarrollarse dignamente, que se debe prevalecer la persona humana, que esa es la razón del Estado. Y eso es lo que la Corte, como un intérprete de la Constitución, debe prevalecer. Por otro lado, hay que traer a colación de que la sentencia, y ahí solicitaríamos entonces que esta sentencia se pueda modificar, en el sentido de que la Sala habla de que no establece una actuación de mala fe del director general de minería y por lo tanto obliga a que cumpla con la resolución, pero el incumplimiento lo tasa en que tendría una multa de 4,000 quetzales si no fuera así. Creemos que el director general de minería en Guatemala ha actuado con absoluta mala fe. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente entre 8 y 12 acciones de amparo que se han interpuesto, que se han declarado con lugar, que se ha dejado establecido que efectivamente, previo a otorgar una licencia de esta naturaleza, se debe consultar a los pueblos indígenas. El director simple y sencillamente sigue otorgando las licencias, a pesar de las advertencias. Creemos que esa recurrencia en su actuación es lo que materializa la mala fe. Por lo tanto, se solicita a la Corte que efectivamente se pueda disponer una sanción mucho más grave que permita que efectivamente este funcionario, como obligado al respeto al ordenamiento jurídico,
pueda acatarlo y pueda cumplirlo como corresponde. En ese sentido, señores magistrados, en representación de los amparistas, solicito que al evaluar la apelación interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas, se pueda descartar la misma por una argumentación falaz que hace, por una inconsistencia en los argumentos de la apelación, pero sobre todo prevaleciendo una decisión que ha tomado la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Se declaró vulnerado el derecho a la consulta del pueblo Mayamán, se manda a suspender la licencia respectiva y se ordena que se notifique a la empresa Montana Exploradora el cese de todas las actividades relacionadas con la licencia. Eso debe prevalecer. Con todo respeto lo digo, ojalá esta sentencia pueda privilegiarse, pueda respetarse por esta Corte y no encontremos sorpresas que nos digan que efectivamente hay argumentos que dicen lo contrario, porque sería ir en contra de la propia jurisprudencia que esta Corte ha sentado. En ese sentido, con todo respeto lo solicito, esperamos del Estado, esperamos de las autoridades y sobre todo esperamos que esta Corte haga prevalecer ese derecho colectivo, ese derecho histórico de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos pueblos que merecemos respeto, que merecen la vigencia plena de sus derechos colectivos y esperaríamos que esta Corte actúe en consecuencia de ese principio fundamental del respeto a todos los pueblos en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Puede hacer uso la Fiscalía de Asuntos Constitucionales Amparo y Jurisdicción Personal a través de su agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, en el cual se decidió otorgar la presente acción constitucional. El artículo 66 constitucional reconoce la condición multicultural de nuestro país al reconocer la existencia de diferentes grupos étnicos que lo conforman. Eso implica la obligación del Estado que al momento de adoptar decisiones políticas, administrativas o legislativas debe tomar en consideración los derechos de todos los grupos étnicos que integran nuestro país en consonancia con el bien común. En el presente caso, la Fiscalía considera que la Dirección General de Minería vulneró tal norma constitucional al otorgar la prórroga de la licencia de explotación minera sin considerar los derechos de los grupos étnicos que habitan en la región donde se realiza tal actividad minera. También vulneró lo que establece el artículo 44 y 46 constitucional, que establece que deben reconocerse el derecho internacional. En el presente caso, pues, no se reconoció lo que establece el artículo 169 del convenio, el convenio 169 de la OIT con relación al derecho que tienen las comunidades indígenas a que se consulte toda decisión que adopte el Estado que afecte sus intereses. Por tal razón, sí se considera que existió tal vulneración al no dárseles participación y tomar la decisión de prorrogar la licencia respectiva. También cabe indicar que las comunidades indígenas pues se considera que no solo actúan por interés propio, sino por interés general. El derecho a la conservación del medio ambiente es un interés de toda la nación y se considera que por parte de la Dirección General de Minería debería hacer un análisis a conciencia sobre si estas licencias no afectan las condiciones ambientales de nuestro país, hasta qué punto el beneficio no es menor que el costo de estas licencias. Por tal razón, si se considera una vulneración a los artículos constitucionales señalados y que por tal razón se comparte el criterio del Tribunal de Amparo que en su momento otorgó la acción constitucional, por lo que esta Fiscalía solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia de amparo de primer grado. Muchas gracias. Se da por concluida la presente vista pública.